Francesco. Hola. ¿Cómo te va, Pri? Efectivamente, hay varios puntos muy interesantes que se generaron a propósito de estas reuniones que evidentemente, desde el punto de vista político, tienen un gran tonelaje, pero en términos de idea, por el lado de la seguridad y de lo que va a ocurrir con la economía en un tiempo más, particularmente las familias afectadas, fueron los puntos más relevantes que se dieron cuenta a propósito de estas reuniones. La más, si ustedes quieren, interesante fue justamente la reunión que tuvo la actual administración con ministros del expresidente Sebastián Piñera, de su segunda administración, que les tocó enfrentar ciertas crisis, para qué decir la pandemia. Y una idea, que es la que ha agarrado de alguna forma más fuerza, es de plantear fuertemente regresar a un concepto que fue con mucho roce político en su minuto, porque se transformó en una realidad. El IFE universal, el ingreso familiar de emergencia universal. ¿Y por qué lo planteo IFE de esta manera? Porque ya está generando algunas diferencias a nivel político. Sí, exactamente, de catástrofe en este caso. ¿Pero por qué te lo planteo? Porque ya está generando de alguna forma algún cierto roce político nuevamente, porque recordemos que esa fue una idea que no fue tan fácil de que naciera, digamos, de que llegara luz verde a propósito de eso. Mucho. Fue muy peleagudo, pero se transformó en una realidad bien importante. Recuerden ustedes que para familias de 4 integrantes llegamos a los 500.000 pesos. Ahora algunos calculan que debiera ser un poquito más a propósito de la inflación, pero dicho todo eso, es interesante que esto se haya planteado justamente en la reunión que encabezaron, insisto, las autoridades de esta administración, pero donde estuvo Rodrigo Delgado, exministro del Interior del anterior gobierno. Estuvo también, por ejemplo, Carla Rubilar, que le tocó enfrentar gran parte de la pandemia como ministra de Desarrollo Social, y ella particularmente vinculaba la idea de un nuevo IFE universal, de catástrofe en este caso, para enfrentar esta crisis, porque sostiene una cuestión que es bien razonable. Dice, no hay registro de hogares que sostenga, es decir, no hay una puntuación, si ustedes quieren, un ranking de familias que sostenga una catástrofe como esta. No podemos estar segmentando, discriminando, si no tenemos que ir en ayuda rápidamente. Consultado el gobierno, y cierro con esta idea, consultado el gobierno sobre básicamente lo que pueda significar o no un IFE, o básicamente lo que pasó en esta reunión, me planteaban que la idea de una transferencia directa siempre ha estado sobre la mesa, pero no necesariamente, y aquí es la cuestión más relevante, como fue lo de un IFE universal en este caso de catástrofe. ¿Qué les parece? Sí, bueno, y ahí yo creo que está el punto de cómo llegar con ayuda rápida y escalonada, que era lo que planteaban, por ejemplo, los exministros de Sebastián Piñera. Ahora, considerando que son 3.276 damnificados, son 1.156 viviendas destruidas. Yo me imagino que, claro, y ahí estaría focalizado para las personas que sufrieron mayor daño en medio de esta emergencia. Pero también se hablaba y se propuso distintos bonos como arriendo, bonos para enseres y también de emprendimiento, que no solo fue exclusivo esto en algún minuto cuando enfrentó una emergencia la administración anterior, sino también en el año 2017 con la presidenta Michelle Bachelet se entregaron estos bonos de arriendo de enseres, por ejemplo, para las personas que lo perdieron todo y particularmente quienes sufrieron la destrucción de sus casas en Santa Olga. Por lo tanto, es cierto, la experiencia de atrás juega un rol clave para saber cómo enfrentarlo en el día de hoy. Absolutamente. Oye, Francesco, otra de las cosas que se habló en la reunión, según entiendo, es la posibilidad de la implementación de un toque de queda. Sí, esa perspectiva es justamente lo que yo te decía al principio. Hay un lado de seguridad, un lado económico. Pensando en eso, es que son varios los alcaldes de las distintas provincias afectadas que plantean derechamente que hay el problema de la seguridad con las personas hace que los vecinos muchas veces, frente a ciertas instrucciones de la autoridad, no acaten inmediatamente, justamente pensando en temas de seguridad. Por ejemplo, que puedan sufrir robos sus viviendas. Claro. O qué va a pasar particularmente con el barrio. Entonces, un toque de queda no es particularmente restringir la libertad de las personas, si ustedes quieren, por el hecho de que exista un orden más apropiado en la zona, sino para darle justamente seguridad a las personas, restringiendo en parte la libertad, y de esa manera haya mayor confianza a la hora de seguir las instrucciones, que puede ser, por ejemplo, en un caso más grave, una evacuación de manera inminente. Dicho eso, esta idea, como te digo, es parte de lo que algunos alcaldes han venido sosteniendo hace tiempo, pero por ejemplo Rodrigo Delgado, que fue ministro del Interior del anterior gobierno, planteaba que de alguna manera hay que evaluarlo, no de manera quizás general, toda la zona, pero sí particularmente en algunos sectores donde existe una evaluación más directa. Absolutamente. Francesco, muchas gracias.
Michelle, ¿tú crees que pueda funcionar algún tema como este, el toque de queda, en términos de garantizar la seguridad, sobre todo nocturna? Lo que manda acá es el mundo local. Es decir, no podemos tomar decisiones de estas características como en buen chileno se dice de golpe y porrazo para todos. Aquí es fundamental. Hay comunidades en las cuales probablemente no requieras ninguna medida restrictiva. En otras requieras efectivamente una que te restrinja derechos. ¿Comuna? Exacto. Por lo tanto, ahí el jefe de las fuerzas, que es la persona encargada en este momento, tiene que decidir a partir de cuál es la misión, el objetivo que quiere cumplir. Pero la restricción de derechos, incluso en un momento dado, puede ser contraproducente en una emergencia. Puede tensar más. ¿Para qué poner una restricción si en esa comunidad, por ejemplo, más aún, está funcionando todo bien desde el punto de vista de la solidaridad, hay energía que está bien canalizada? Pero si empezáramos a tener, por ejemplo, posibilidad de desmanes, saqueo, robo, o incluso tuviésemos la posibilidad de que tenemos maquinaria y queremos limpiar las calles, sacar escombros rápidamente. Tiene que estar en la calle. Y por ejemplo, una de las cosas que ayer lo comentábamos con José Luis, en Estados Unidos muchas veces se instala el toque de queda durante el día porque tú requieres, por ejemplo, sacar escombros, instalar cosas, y lo que quieres es que las personas no estén en la calle para meter toda esa musculatura de manera bien agresiva y recuperar rápido esto. Si tú tienes gente circulando, imagina lo que significa estar moviendo escombros, maquinaria pesada, aumenta el riesgo de accidente. Atrás o adelante retrasa eso y incluso puede ser perjudicial para las mismas personas. Claro, entonces ahí ese tipo de medidas tiene que ser pensado con que es una medida, no es una solución. Y para eso el plan y la estrategia es clave para poder para utilizar esas herramientas. Sí, pero cada comuna tiene realidades distintas. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez y me gustaría preguntarte, Rodrigo, no solo a ti, también a los propios vecinos, ¿qué piensan de esta posibilidad de toque de queda? Le preguntamos ayer a la alcaldesa, Ana Albornoz, justamente cuando salió de la reunión de coordinación acá en el Centro Mando, le preguntamos por eso. ¿Por qué? Porque ella decía que finalmente era una medida necesaria. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay tantos focos de emergencia que finalmente ella nos decía los dispositivos de seguridad que debiesen hacer efectiva una medida como esa, un toque de queda, es decir, por ejemplo, personal del ejército, lo tenemos que destinar a otras labores, como por ejemplo evacuación. Entonces no podemos pensar una medida como toque de queda hoy día porque no tenemos el personal para poder hacerlo efectivo. Claro. Y en paralelo está la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía, la verdad es que lo que dice, la verdad, mira, hay tanta gente en la calle ayudando, y justamente Michelle lo decía muy bien. Hay gente que pasa, no sé, uno va caminando y se acercan, estiran la mano y tienen una bolsa de pan, tienen una colación para los brigadistas. Todos ellos no podrían recorrer la ruta, principalmente la ruta de la madera, que por lo demás, te lo digo inmediatamente, entendemos que hay un rebrote a esta hora. Es muy temprano, está frío todavía, pero entendemos que hay un rebrote en el sector de Pelún, que está muy cercano acá, en donde está trabajando Bomberos de los Andes justamente en ese sector. Y bueno, para volver al punto, hay mucha gente que está colaborando, voluntarios que no podrían circular en las rutas si es que esta medida es efectiva. Sabemos que hasta ahora, al menos, la alcaldesa dice no tenemos el personal para poder hacer efectiva una medida como esa, a pesar de que lo necesitamos, según lo que dijo ayer. Ahora, Rodrigo, lo que a ti te ha tocado reportear y sobre todo en lugares aislados, has llegado con mucha dificultad a lugares donde las personas lo han perdido todo. Sí. ¿Eso dificulta, por ejemplo, el catastro? Porque efectivamente un IFE de emergencia, que es lo que está planteando ministros de la administración anterior, tiene que ver precisamente con eso, con llegar con esa, con esa ayuda focalizada a las personas que realmente lo necesitan, pero probablemente ni siquiera se pueda catastrar en algunos lugares. ¿Cómo lo ves tú? Exacto, cerca del 70% del territorio total de Santa Juana es rural. Y esta debe ser, según nos explicaban, debe ser una de las comunas más extensas en términos de territorio de la provincia de Concepción. Entonces, finalmente, la forma de catastrar es muy, muy compleja, ¿no? Hay lugares donde todavía no se ha llegado. Y hay brigadas, y esto es muy, muy lamentable, hay brigadas de búsqueda de personas respecto de las denuncias de presunta desgracia que todavía están trabajando para poder determinar entonces si es que esas personas fueron afectadas por las llamas o no. O sea, todavía esto no tiene un número, no hay un catastro muy certero ni siquiera de la gente afectada. Y bueno,
Por eso está trabajando la gente de CONAF, que son solamente bomberos, que hay CONAF, que hay personal de policía. No, también hay cerca de 50 especialistas de España, hay, entiendo yo, 150 especialistas de México. Esto es una labor de verdad titánica. Sí. Y solamente estoy hablando de esta localidad. ¿Ah? Sí, que ha sido una de las más afectadas. Ahora, tú nos comentabas que ellos se están preparando porque hay un nuevo foco a esta hora ya, Rodrigo. Sí, mira, de hecho estamos averiguando. Javier, ¿tenemos algo de información de eso? No, todavía no tenemos. Ya, perfecto. Ok, en el sector de Pelún entiendo que hay un rebrote y está trabajando bomberos de los Andes. Yo no sé. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Rodrigo, ¿su nombre? Francisco. Don Francisco, cuénteme, ¿hacia dónde se dirigen ustedes ahora? ¿Tienen Con despacho? esto la información se la puedo dar aquí a los jefes que están autorizados para dar la ¿A quién lo puedo molestar con la información? ¿A dónde se dirigen ustedes? Vamos al Cerro Papal hoy día nosotros. Ah, perfecto. Ayer estaban complicados, de hecho, por allá. Sí, ya llevamos 4 días ahí trabajando. Ya, perfecto. ¿Han sabido algo sobre la localidad de Pelún? No, lo que pasa es que acá en el centro comando se va solamente, a nosotros se nos denominan sectores. Ya, perfecto. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que está Que pasando. está pasando al lado, sino que en su sector específico. Muchas gracias. Oiga, y que le vaya muy bien. ¿Ah? Porque su éxito también es la tranquilidad del resto de los vecinos. Muchas gracias, muy amable.